Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Méndez, hago parte de la red de curso del curso de probabilidad. En el día de hoy vamos a hacer una explicación acerca de cómo se desarrolla esa tarea 2 y vamos a abordar dos de los ejercicios de la actividad número 2. Entonces, antes de iniciar con las temáticas, es importante tener en cuenta que esta actividad inició el 21 de junio y finaliza el 9 de julio, que está compuesta por 4 actividades. Esas actividades es importante que tengamos en cuenta. Algunas son individuales y otras son grupales. Dentro de las grupales tenemos una tabla de conceptos, es decir, vamos a consultar la definición de unos conceptos y esto lo hacemos de forma grupal, y consolidar toda la información también hace parte del proceso grupal. La actividad 2, que es el desarrollo de 4 ejercicios y el desarrollo de un video explicativo acerca del ejercicio número 4, son individuales. ¿Si pueden realizar la actividad de forma individual? Sí. Recuerden que sí la pueden desarrollar de forma individual, pero sabemos que hay un puntaje que está asignado para esa parte colaborativa. Por lo tanto, como indica la guía, si usted la desarrolla de forma individual, pues desafortunadamente esa parte grupal no se podrá sumar, ¿sí? Pero sí la puede desarrollar de forma individual. ¿En qué consiste la actividad 2 y la actividad 3? La actividad, ya dijimos que la actividad 1 es una tabla que está en el anexo, ¿sí? Que hay que descargarlo y que allí están los conceptos para dar esas definiciones. Y en la actividad número 2 son 4 ejercicios. Cada uno de los estudiantes va a elegir un solo literal. Por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a elegir solamente el literal B, ¿sí? Y que con ese literal B voy a desarrollar cuáles ejercicios. Ejercicio 1, 2, 3 y 4. Es decir, todos los literales B para cada uno de los ejercicios los voy a desarrollar yo si elegí el número B, perdón, el literal B. Y así sucesivamente. Cuando yo haga esa elección, entonces de forma individual inicio el desarrollo de esos ejercicios. Entonces nos dan un contexto, ¿sí? Es importante que lean el contexto. A partir de ese contexto están iniciando los ejercicios y esos ejercicios tienen a su vez otro contexto y los respectivos literales. Como yo elegí el B, entonces yo trabajo solamente el B, ¿sí? De eso se trata cada uno de estos contextos. Lo mismo aplica para el ejercicio 2, como yo sigo siendo el literal B, entonces yo desarrollo el B. Y así sucesivamente para los otros ejercicios. La actividad número 3 es realizar el video explicativo. ¿Con base en qué? Con base en el ejercicio que usted desarrolló en el ejercicio 4. Es decir, si yo sigo siendo el literal B, pues yo tengo que hacer un video explicando cómo desarrollé ese literal B de ese ejercicio número 4. Hasta allí estamos claros qué es lo que vamos a realizar en esta actividad, muchachos. Actividad 1, 2, 3 y la 4, que ya es simplemente formular o consolidar todos los aportes y subirlo al entorno de evaluación. De eso se trata la actividad. ¿Alguien tiene alguna inquietud en ese punto? Por mi parte, no, señora. Listo, muy bien. Entonces, en eso consiste. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a explicar el día de hoy? Vamos a explicar, bueno, ya hablamos de la agenda, sí, las fechas que son importantes, 9 de julio, que debemos ingresar al foro, hacer los aportes, recibir la realimentación, y hay que leer la guía y la tabla número 2 para poder realizar la actividad. Las temáticas que vamos a ver en esta unidad número 1, tarea 2, son experimento aleatorio, espacio muestral y eventos, conceptos básicos de probabilidad, técnicas de conteo y probabilidad condicional, teorema de Bayes. Esto es lo que desarrollamos entre la actividad 1 y la actividad número 2. Ahora bien, recuerden, actividad 1 colaborativa, la tabla, estos son los 4 ejercicios, este es el video y esta es la entrega del documento. Puedo entregarla de forma individual, pero entonces no voy a obtener esos puntos colaborativos. En el día de hoy voy a hablarles acerca de algunos conceptos que están relacionados con la actividad número 1, esa tabla, algunos, no todos, los demás pueden
determinarlos o consultarlos en las referencias bibliográficas que se ha establecido en el entorno de aprendizaje. Y vamos a explicar ejercicios 1 y 2. Estos serán abordados en el siguiente CIPAS. Entonces hoy nos vamos a concentrar en estos dos ejercicios. Pero para nosotros hablar de esos dos ejercicios tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que nos permite recolectar, describir e interpretar datos. A través de nosotros podemos analizar experimentos. ¿Qué es un experimento? Una actividad planificada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Pero ese experimento debe tener un universo. Y el universo es el conjunto de individuos u objetos u unidades que yo estoy estudiando, ¿sí? Ahora bien, dentro de ese universo yo tengo que considerar la población de estudio. Y esa población se define como una colección o conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades se van a analizar. Y finalmente, yo no puedo hacer el muestreo, yo no puedo hacer el análisis de todo el mundo, sino que tomo una muestra. Entonces, si yo quisiera saber los niños entre 3 y 5 años qué dulces prefieren, pues yo no puedo saber esa información a nivel mundial, pero sí puedo tomar un subconjunto de esa población y eso se llama una muestra. Y con base en eso, pues yo puedo hacer un proceso de estadística y conocer un comportamiento de una población. En probabilidad, nosotros lo que hacemos es medir de una forma matemática y a través de unos conceptos matemáticos, analizar esos eventos dependiendo de la muestra o de la población que nosotros tenemos. Una probabilidad, como les decía, es un cálculo matemático que establece todas las posibilidades que existen de ese fenómeno que yo estoy analizando y que generalmente están determinados por circunstancias al azar. Por ejemplo, tirar los dados, ¿sí? Eso es algo que yo puedo analizar. ¿Qué probabilidad de que me caiga 2? ¿O qué probabilidad tengo de que me caiga en un dado 2 y en el otro 1? Es analizar matemáticamente las posibilidades que existan de que ocurra un fenómeno. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles individuales de ese experimento aleatorio. Es decir, yo considero todo lo que puede pasar cuando yo estoy analizando ese fenómeno. Y los sucesos elementales son aquellos posibles resultados de ese experimento aleatorio. Muy bien. En el ejercicio 1 y 2, nosotros tenemos un problemita o una situación que nos hablan de unos cursos. Y nos dice, primero hay que analizar de una forma qué es lo que está sucediendo. Y esa forma la analizamos a través de un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol, ¿qué me permite? Me permite representar todo lo que está sucediendo en ese experimento, teniendo en cuenta que las opciones que me está dando ese fenómeno. Por ejemplo, si yo quisiera analizar una situación donde una mujer toma anticonceptivos, independiente de que esté tomando anticonceptivos, puede quedar o no en embarazo, ¿sí? Eso depende de ciertas circunstancias. Entonces yo puedo analizar si una mujer que toma anticonceptivos puede quedar en embarazo o no puede quedar en embarazo. Ahora, ¿qué pasaría con una que no toma anticonceptivos? Puede que quede en embarazo o puede que no quede en embarazo. Entonces, esta es la forma de yo representar una situación, ¿sí? Algo que está ocurriendo en primera instancia, toma o no toma anticonceptivos y puede o no puede quedar en embarazo. Esa es la forma de una representación de un diagrama de árbol de una situación. Resulta que nosotros tenemos un ejemplo en la guía de actividades de unos cursos. Ojo porque aquí algunos en los foros no están haciendo el análisis completo de este diagrama de árbol. Ustedes deben leer el contexto, que mírenlo, aquí muy bien lo dice. Me voy a devolver a la actividad 2, porque me lo están poniendo general. Entonces general no es correcto. Nosotros tenemos que hacer el análisis completo que nos están brindando aquí, en este apartado de acá. Me perdí. Actividad número 2. Aquí.
Aquí nos están dando un contexto de 4 cursos, que hay un momento de una calificación, un momento 2 de otra calificación. Con base en este contexto y en este otro contexto, hay que realizar el ejercicio. Entonces, la primera recomendación y algo que he visto en algunos estudiantes es que no plantean bien el diagrama de árbol. Por ejemplo, aquí, este ejemplo que es similar pero no igual, ojo. Resulta que el estudiante matriculó 3 cursos, química, biología y cátedra, ¿sí? Y nosotros en cada curso tenemos una nota del 75 y del 25%. Pero el estudiante puede aprobar o no aprobar el 75%. O puede aprobar o no aprobar el 25%. Y así sucesivamente para cada curso. Eso es lo que me está diciendo esta información de acá. Y esto es lo que yo debo plantear como diagrama de árbol, ¿sí? Identificar todas las posibilidades. Recuerden que estamos analizando ese fenómeno, todas las posibilidades que pueda pasar. Por ejemplo, puede pasar que el estudiante gane química, apruebe tanto el 75 como el 25%. O que el estudiante apruebe el 75%, pero no apruebe el 25%. Entonces, mire que yo tengo una infinidad de posibilidades aquí para este caso de este estudiante. Entonces, lo primero que hay que entender es plantear bien este contexto que nos están dando a partir de un diagrama de árbol. Lo segundo que hay que hacer, analizar el ítem que yo seleccioné para desarrollar. Resulta que una vez yo desarrollo, voy a hacer algunos ejemplos de cómo abordaría yo esta parte de acá, porque ahí dice claramente en la guía que ustedes deben determinar el espacio muestral y que además definir las posibles ternas ordenadas que se tienen allí. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que a mí me dicen, represente utilizando la notación del evento. A es igual a que el estudiante aprueba el momento 1 en todos los cursos, es decir, me estoy centrando en el 75%. Aprueba todos los cursos. Entonces, ¿qué probabilidades hay? Que el estudiante apruebe química, pues tiene que aprobar el momento 1 porque ya me están dando esta condicional, pero también puede aprobar el 25%, igual es independiente, o sea, él puede aprobar el 75 y puede aprobar el 25, o puede aprobar el 75 y no aprobar el 20, él puede aprobar el 75, que es el momento 1, o no aprobar el 25, no pasa nada. Pero yo necesito saber es la aprobación del momento 1, ¿sí? Para química, son todos los eventos, ¿cierto? Para todos los cursos. Biología, lo mismo, puede aprobar el 75, podría aprobar el 25. O puede aprobar el 75, que sí es una condición, pero no podría aprobar el 25%. Y para cátedra, entonces, esta es la manera en que yo represento, es decir, cómo paso el diagrama de árbol a ese espacio muestral cuando me condicionan de acuerdo con cada uno de los literales. Esta sería la forma en que ustedes deben abordar este ejercicio. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que el estudiante apruebe el momento 2, es algo similar. Entonces, química, él puede que apruebe el 75, pero sí tiene que aprobar el 25. O puede que no apruebe el 75, pero debe aprobar el 25. Lo mismo biología y lo mismo cátedra. Y así sucesivamente. Entonces, en la actividad número 2, ejercicio 1, debemos plantear el diagrama de árbol y debemos establecer el espacio muestral y todas las posibles ternas ordenadas que me permitan identificar todos los eventos posibles que se pueden dar de acuerdo con esta situación. Muchachos, ¿ahí hay alguna pregunta? Porque esa es la explicación para desarrollar el ejercicio número 1. Si alguien ya lo intentó, de pronto tenía alguna duda, cómo abordarlo, o es clara la explicación. Es clara la explicación, profe. Gracias, Jason. Vamos a ver, Juan Diego, de pronto si tiene alguna duda que nos está escribiendo. Profe, una pregunta, ¿esta grabación cuándo la podemos consultar?
Yo creo que mañana ya se les están compartiendo. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, recuerden, la actividad 1, colaborativa, definición de conceptos, ¿cierto? Actividad 2, son 4 ejercicios. Estamos explicando el primer ejercicio. Leer el problema, leer la situación, pasar a un lenguaje de un diagrama de árbol y de ahí identificar espacio muestral y los eventos que se están dando. Ese es el ejercicio número 1. Ahora, me voy, resulta que yo, eso también lo puedo convertir en un lenguaje matemático, es decir, yo puedo pasar de algo tan sencillo de letras, de algo tan sencillo como un árbol, a determinar las probabilidades a través de conceptos básicos de probabilidad. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta los axiomas de probabilidad. Los axiomas nos determinan, son como unas especies de reglas, por decirlo así. Entonces, si yo tengo un evento A, la probabilidad de que él pase tiene que ser mayor o igual a 0, pero tiene que ser menor o igual a 1. Sí, es como decir el 100%, pero para nosotros ese 100% es 1. Si tengo probabilidad del espacio muestral total para que suceda, siempre va a ser igual a 1. Ahora, yo puedo sumar o puedo tener unión de esos eventos de esta forma, ¿sí? Puedo sumar las probabilidades de dos eventos que son mutuamente exclusivos. ¿Qué significa que sean mutuamente exclusivos o excluyentes? Que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted lanza una moneda, a usted le tiene que caer cara o sello, pero usted no puede tener cara y sello al mismo tiempo. Entonces, hay que pensar si ese evento es mutuamente excluyente, es decir, que no puede ocurrir al mismo tiempo. Yo les doy el siguiente ejemplo. Si a mí me dicen, en una compañía, yo quiero saber cuántas mujeres trabajan en esa compañía y son profesionales. ¿Serán eventos mutuamente excluyentes? Es decir, yo puedo considerar las dos cosas. Poder saber cuántas mujeres hay y si son profesionales. O eso es imposible. ¿Ustedes qué creen? Serán mutuamente excluyentes, es decir, no puede ocurrir al mismo tiempo que yo pueda saber si son mujeres y profesionales. Colocando condiciones, pueden saber ambas. Exactamente, entonces puede ocurrir al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que analizar en ese aspecto. Muy bien. Entonces, antes de dar inicio a ese ejercicio número 2, hay que conocer esos axiomas de probabilidad. Entonces ya conocemos este, ya conocemos este, ya conocemos este, y yo también puedo hacer la unión de varios eventos y también puedo tener una regla de adición para aquellos que no son mutuamente excluyentes. Es decir, si ellos no son mutuamente excluyentes, yo debo aplicar esta ecuación que tengo acá. Sumo ambas probabilidades de los eventos, pero debo restar la intersección de ellos. ¿En qué casos? En este caso, cuando no son mutuamente excluyentes. Y en el caso de la multiplicación también tenemos este tipo de axiomas. Entonces, si hay una probabilidad bajo condiciones de estadística que son independientes, digamos son eventos independientes, este sería el axioma o la ecuación que yo aplicaría en ese caso. Y en el caso de que sean dependientes, depende una de la otra, pues debo aplicar estas ecuaciones. Vamos a ver unos ejemplos como para ver más claramente qué es lo que estamos hablando allí. Por ejemplo, a mí me dicen que en una agencia bancaria hay dos sistemas de alarma, la alarma A y la B. El sistema A funciona en 7 de cada 10 atracos. 7 de 10, o sea, ¿qué porcentaje sería ese, muchachos? 70%, ¿cierto? B funciona en 8 de cada 10, ¿sí? 8 de cada 10, o sea, el 80%. Pero ambos, si las dos están funcionando, sería o funcionaría en 6 de cada 10 atracos. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en caso de atraco funcione al menos una de estas alarmas? Al menos una de estas. Entonces, lo primero, hay que definir los sucesos. Yo dije que A es para el sistema de la alarma A que funciona y B para el sistema de la alarma B que funciona.
Entonces yo ahí digo, ¿será que son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? En este caso puede ocurrir todo, ¿cierto? Puede ocurrir que la A y la B se activen al mismo tiempo, ¿sí? Como en este caso me voy a devolver, no son mutuamente excluyentes, pues debo aplicar esta fórmula. Yo conozco esta probabilidad y conozco esta probabilidad y conozco esta probabilidad. Me devuelvo al ejercicio. Miren que aquí me están dando la probabilidad de que suceda para la alarma A es 0.7, para B es 0.8 y que ambas 0.6. Aplico la formulita, entonces en ese caso, la probabilidad de que en este caso, si se da un atraco, funcione al menos una de estas alarmas es del 90%. Entonces, cuando tengan un tipo de ejercicio así, hay que preguntarse, ¿son o no son excluyentes? Dependiendo de lo que sea, aplico ese axioma y reemplazo valores y pues determino cuál es la probabilidad que me están preguntando. Miremos este ejemplo. En una empresa trabajan hombres y mujeres. Se sabe que el 15% de los empleados son profesionales, ¿sí? 15%. Si el 35% de los empleados son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona de la empresa, esta sea mujer y profesional? Ojo, no es, si yo tengo y, es diferente a o, ¿sí? Conozco los datos, la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de ser profesional. Son eventos independientes, sí. El hecho de que sea profesional no quiere decir que siempre sea mujer, son independientes. En este caso, utilizo la intersección y, ¿cierto? No es o, es y. Y lo que hago es multiplicar. Esto me va a dar un porcentaje. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que al escoger una persona de la empresa sea hombre? ¿Sí? ¿Cuál es de que sea un hombre? Pues si yo ya sé cuál es la probabilidad de que sea una mujer, yo ya sé que es esta, 35 sobre 100 o el 35%, recordemos el axioma que me decía en esta parte de acá, se me perdió. Bueno, ese creo que no lo consideré. Cuando yo conozco el evento de una parte, sabemos que el total de la muestra es 1, o sea, mi 100% es 1. Si yo ya sé que el 35% es de la probabilidad de que sea una mujer, pues el otro resto va a ser la probabilidad de que sea un hombre. Entonces, siempre leamos el ejercicio, identifiquemos las variables que nos están dando, preguntémonos si el evento es o no excluyente y aplicamos el axioma de probabilidad. Esto se ve muy bien cuando yo hago este ejercicio, pero resulta que nosotros tenemos otro problema, ¿sí? A nosotros en la guía nos están dando este ejercicio. Cuando llegamos al ejercicio número 2, mire que aquí les van a dar un contexto. Lea el contexto, téngalo en cuenta, porque con base en ese contexto es que usted va a poder resolver cada uno de estos ítems dependiendo del literal que usted eligió. Miremos un ejemplo parecido, pero no igual. Resulta que seguimos con el mismo curso, química, biología y cátedra, ¿sí? Ahora bien, entonces, me dicen que hay en estos cursos, química y biología son los que tienen mayor probabilidad de que se apruebe el 75% o el momento 1, siendo para química 0.55 la probabilidad de que apruebe el estudiante el momento 1, mientras que la probabilidad de reprobar el momento 1 del curso de biología es 0.45. Para el momento 2 se encuentra que la probabilidad de aprobar el curso de química es de 0.6, mientras que la probabilidad de reprobar el curso de biología es 0.35. Listo, muy bien, tengo esos valores. Me voy al literal. Resulta que hay, si me dice, determine cuál es la probabilidad de no aprobar el momento 1 del curso de química, y en este otro literal me dice, determine la probabilidad de reprobar en el momento 2, química o biología, si la probabilidad de reprobar ambos, intersección, es 0.45. Entonces, miremos el primer literal. Determine la probabilidad de no aprobar el momento 1 del curso de química. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál dato me dieron a mí? A mí me dieron este dato, me devuelvo. Me dijeron que la probabilidad de aprobar es 0.55. Recuerden, el espacio muestral siempre es 1. Entonces, ¿cuál sería el otro faltante?
La probabilidad de no aprobar, 1 menos la probabilidad de aprobar, me daría la probabilidad de no aprobación. Esa es la forma en que yo aplico esos axiomas de probabilidad. Miremos este otro literal. Determine la probabilidad de reprobar en el momento 2, química o biología. Si la probabilidad de reprobar ambos es de 0.45. Lo que yo les decía, si mi ejercicio es un ejercicio donde los eventos son no excluyentes, es decir, ambos puede pasar, es decir, el estudiante puede aprobar o reprobar ambos, o aprobar uno o reprobar el otro, o sea, ahí no tiene ningún problema. Entonces, recordemos cuál es ese axioma que nosotros aplicamos. Pero debo conocer, 1, la probabilidad de reprobar química, 2, la probabilidad de reprobar biología, menos la probabilidad de reprobar ambos. Probabilidad de reprobar ambos, 0.45, ya me lo está dando el ejercicio. Probabilidad de aprobación del curso de química, me lo dio el ejercicio, pero yo puedo consultar cuál es el de no aprobación. Ah, es 0.4. 1 menos 0.6 me da 0.4. Y lo mismo en este caso me están dando la probabilidad de reprobación de biología, 0.35. Reemplazo valores y esto me da el resultado que yo estoy buscando. Entonces, muchachos, es importante que ustedes lean, miren que aquí les están dando incluso datos a ustedes. Es importante que lean los contextos, que identifiquen cómo van a nombrar los eventos y que tengan en cuenta estos axiomas que yo les estoy indicando en la parte de arriba. Estos de acá, estos axiomas de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad del espacio muestral? Si yo tengo eventos que son mutuamente excluyentes, si son eventos mutuamente exclusivos, si no son mutuamente excluyentes, ¿qué es lo que debo aplicar? Y tengo que identificarlos cuando esté leyendo el ejercicio para poder aplicar y reemplazar los respectivos valores. Entonces, de eso se trata el desarrollo del ejercicio 1 y 2 de la actividad número 2. ¿Qué preguntas tenemos hasta allí, muchachos? Por ahora ninguna, profe. Listo, muchachos. Bueno, hasta aquí viene el CIPAS de hoy. Generalmente los CIPAS son muy cortos porque la idea no es saturarlos de información. Hay unos videos que vamos a compartir esta semana para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo del ejercicio 3 y 4, ¿sí? Que ese ejercicio 3 y 4 viene a ser técnicas de conteo y probabilidad condicional y teorema de Bayes, que se va a ver el siguiente lunes. Entonces, los que ya desarrollaron esta parte de acá y van a iniciar esta parte de acá, con los videos que vamos a compartir a través de los correos y en los foros, pueden iniciar a desarrollar esta partecita de acá. Los que no han iniciado esta parte de acá, entonces ya tienen claridad para que puedan iniciar a realizarlo. No sé si tienen algún comentario adicional. ¿Alguna Buenas pregunta? noches. Sí, buenas noches, Laura. Yo sí tengo una pregunta. ¿Tú nos podrías compartir estas diapositivas? Sí, señora. Yo se las envío al director también. Y bueno, pues los que están conmigo, yo se los envío entonces también al correo, pero les digo al director que se las pueda compartir. Vale. Y yo estoy revisando el foro general de noticias y ya compartieron los videos. Están, creo que todos los ejercicios. Ah, ok, listo. Entonces también está en el foro noticias del curso. Muchas gracias, Laura. Vale, tutora. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy. La actividad es corta, todavía tienen bastante tiempito. Aprovechen este fin de semana que es puente para que realicen la actividad, reciban realimentación en el foro. No se limiten porque no están los compañeros, avancen, ustedes pueden avanzar y desarrollar la actividad sin ningún problema. Bueno, les agradezco a todos la participación, una feliz noche
Y el próximo lunes tendremos entonces ejercicio 3 y 4, la explicación. También recuerden que hemos compartido cómo se puede hacer el video para que lo tengan presente, ¿sí? Y tengan en cuenta las recomendaciones de cómo se debe hacer ese ejercicio o esa actividad 3 del video, de grabar el video para que les quede bien realizado. ¿Listo? Una feliz noche para todos. Profe, gracias. Listo, tutora, muchas gracias. Hasta luego. Con gusto, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.